El silbido en el umbral. La carretera hacia Black Joe se retorcía como una víbora agonizante, serpentando entre árboles cuyas ramas se enredaban formando arcos góticos naturales. El coche de Daniel Mercer crujía sobre grava y huesos de animales que nadie se había molestado en retirar. Los últimos rayos de sol se filtraban entre el follaje, proyectando sombras que parecían seguir el vehículo con curiosidad malsana. El GPS había dejado de funcionar hacía kilómetros, pero Daniel no necesitaba tecnología para encontrar el camino. Algo en su sangre lo guiaba, una brújula ancestral grabada en su ADN desde que el primer Mercer pusiera un pie en aquel lugar maldito. La mansión Blackwood emergió entre la niebla como un cadáver que flota a la superficie de un estanque. Sus ventanas reflejaban la luz de un modo imposible, mostrando ángulos que no concordaban con la posición del sol agonizante. La piedra negra de sus muros absorbía el sonido, creando un silencio tan denso que los latidos del corazón de Daniel resonaban como tambores de guerra en sus oídos. Al bajar del coche, notó que el suelo cedía levemente bajo sus pies, como si caminara sobre piel estirada. Los aldeanos de Black Joe nunca le dijeron la verdad completa. Sus advertencias eran migajas de pan destinadas a llevarlo hacia el corazón del bosque. La anciana de la biblioteca, con sus ojos lechosos y dedos nudosos, había sido la más cercana a la verdad cuando murmuró: "Los Mercer siempre regresan. Es la sangre, ¿sabes? La sangre llama a la sangre". Su aliento olía a carne podrida y alcanfor, un aroma que persiguió a Daniel durante todo el viaje. La primera noche en Blackwood comenzó con un sueño que no era sueño. Daniel despertó, o seguía soñando, con la sensación de que miles de dedos huesudos le recorrían el cuerpo. El reloj de pared, un artefacto victoriano que nunca había visto antes, marcaba las 3:17 con manecillas que goteaban una sustancia negra y viscosa. El silbido empezó entonces, no como un sonido que entra por los oídos, sino como una vibración que nacía dentro de su cráneo y se expandía hasta llenar cada átomo de su ser. El sótano se reveló a sí mismo cuando Daniel comenzó a sangrar por las encías sin razón aparente. La sangre formó un hilillo rojo oscuro que serpenteó por los pisos de madera podrida, trazando el camino hacia la puerta de piedra que no aparecía en ningún plano. Los símbolos grabados en su superficie parecían moverse bajo su mirada, reorganizándose en patrones que le provocaban migrañas cegadoras. Cuando tocó la superficie fría, la puerta se abrió con un suspiro húmedo, exhalando un aliento que olía a útero antiguo y a los secretos que se esconden entre las páginas de libros prohibidos. Las escaleras descendían en una espiral que desafiaba toda lógica arquitectónica. Los peldaños no eran de piedra ni de madera, sino de una sustancia cartilaginosa que palpitaba bajo sus pies. Las paredes transpiraban un líquido amarillento que formaba rostros efímeros antes de desvanecerse en el suelo. A medida que bajara, la linterna comenzó a fallar no por falta de energía, sino porque la luz misma parecía tener miedo de lo que había más abajo. Las sombras se movían con propósito, retorciéndose como gusanos expuestos al sol. Los seres que habitaban las profundidades no eran monstruos en el sentido tradicional. Eran conceptos hechos carne, ideas primigenias que se habían solidificado en formas apenas comprensibles. Sus cuerpos se retorcían en geometrías no euclidianas, cambiando de forma cada vez que Daniel parpadeaba. Y en el centro de todo, la presencia. No tenía forma definida, pero Daniel supo de inmediato que estaba ante el arquitecto original, la entidad que había inspirado a los Mercer durante generaciones. Sus tentáculos eran ciudades, sus ojos constelaciones enteras, y su boca era el silbido que ahora resonaba en cada célula del cuerpo de Daniel. El diario de Elijah Mercer esperaba en el ático como un testigo mudo.
Sus páginas estaban escritas con una tinta que cambiaba de color bajo la luz de la luna, revelando capas de significado que iban más allá del lenguaje humano. Los bocetos mostraban planos de edificios que no podían existir en 3 dimensiones, estructuras que se doblaban sobre sí mismas en bucles infinitos. La última entrada estaba escrita con una sustancia que Daniel reconoció con horror como sangre menstrual seca. Blackwood no es una casa, es un órgano reproductivo. Nosotros somos los espermatozoides que llevarán su semilla a nuevos mundos. Cuando él despierte, todos seremos parte del diseño final. La transformación de Daniel fue lenta pero inevitable. Primero fueron los sueños, luego los cambios físicos. Su columna vertebral comenzó a curvarse de formas imposibles, permitiéndole ver ángulos que antes no existían en su percepción. Su piel se volvió translúcida, revelando venas que latían al ritmo del silbido cósmico. Cuando intentó huir, descubrió que las puertas de Blackwood ya no conducían al exterior, sino a versiones cada vez más distorsionadas de la casa misma. La noche del ritual final, la luna sangró sobre Blackwood. Los aldeanos, que nunca habían sido humanos del todo, se despojaron de sus pieles como quien quita un abrigo viejo, revelando su verdadera naturaleza bajo la luz lunar. Daniel, ¿o era todavía Daniel? Los siguió hasta el corazón del bosque, donde los árboles formaban un círculo perfecto alrededor de un altar de huesos. El silbido ya no venía del exterior, sino de sus propias entrañas, un canto de gestación que resonaba en perfecta armonía con los latidos del mundo. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la tierra al día siguiente, Blackwood había desaparecido. En su lugar quedaba solo un círculo de hierba marchita y un silencio demasiado denso. Pero si te adentras en los bosques de Vermont en la noche correcta, o incorrecta, y si tu sangre lleva el marcador genético adecuado, tal vez encuentres el camino. Y cuando el silbido comience, no en el aire sino dentro de tu cráneo, entenderás la verdad terrible. Blackwood nunca fue una casa, fue un huevo. Y ahora algo ha nacido. Algo que lleva parte de Daniel Mercer en su ADN cósmico. Algo que está aprendiendo a silbar en nuevos mundos. Las caras en el hielo. El viento helado aullaba como un coro de almas condenadas, arrastrando cristales de hielo afilados como cuchillas a través de la interminable noche polar. La base glacial y séptimo, un esqueleto de acero y tecnología abandonado en el vientre blanco de la Antártida, gemía bajo el peso del frío que convertía el metal en frágil como vidrio. Aquí, en el último lugar verdaderamente virgen del planeta, el silencio era tan absoluto que los investigadores podían escuchar el latido de sus propios corazones como tambores en el vacío. El descubrimiento del lago subglacial Vostok 9 comenzó con un error en los sensores. Las lecturas mostraban algo imposible. Una cavidad perfectamente esférica a 3,2 kilómetros bajo el hielo, con temperaturas que fluctuaban entre menos 10 grados y más 12 grados sin explicación alguna. Cuando el equipo de perforación envió las primeras cámaras hacia las profundidades, las imágenes que regresaron paralizaron a todo el personal científico. Había rostros. Cientos, quizás miles, perfectamente conservados en el hielo azulado. No eran cadáveres. No eran esculturas. Cada rostro mostraba una expresión de éxtasis sobrenatural, ojos desorbitados y sonrisas que se extendían más allá de lo humanamente posible. Lo más aterrador era que, al amplificar las imágenes, podía verse cómo los globos oculares seguían moviéndose lentamente, siguiendo el movimiento de la cámara. El Dr. Ewan Richter, un geólogo cuyo descenso a la obsesión había costado 2 matrimonios y una suspensión médica, se negó a detener la investigación.
Es el hallazgo del siglo, insistía, mientras ignoraba las advertencias del sistema de monitorización que mostraba fluctuaciones magnéticas imposibles. Cuando el taladro térmico alcanzó los primeros estratos del lago, el hielo no se derritió, sangró. Un líquido negro y viscoso brotó del pozo de perforación, moviéndose contra todas las leyes de la gravedad. No era agua. No era petróleo. Era algo orgánico, que se retorcía como si tuviera conciencia propia. El asistente de Richter, el joven Daniel Kwon, fue el primero en tocarlo cuando intentó tomar una muestra. Sus gritos aún resonaban en los grabadores cuando su piel comenzó a moverse bajo el traje, como si algo intentara salir de dentro. Esa noche, mientras la tormenta polar azotaba la base con vientos de 200 kilómetros por hora, todos los miembros de la expedición experimentaron el mismo sueño. Soñaron con la cosa bajo el hielo. No era un animal. No era un dios. Era algo infinitamente más antiguo, una presencia que existía antes de que los continentes tomaran forma. En el sueño, yacía adherida a la corteza terrestre como un parásito cósmico, su superficie ondulante cubierta por millones de rostros humanos que se hinchaban y contraían como ampollas. Los rostros del lago eran solo las burbujas más superficiales, las más recientes. La doctora Lee Nguyen despertó con la boca llena de un sabor metálico. En su diario privado, cuyas páginas finales estaban manchadas con lo que los análisis posteriores identificarían como líquido cefalorraquídeo, escribió: "No somos los primeros. No seremos los últimos. Ellos vinieron antes, perforaron como nosotros, miraron como nosotros. Ahora son parte del sueño. Cuando él despierte, soñará el mundo y nosotros seremos las pesadillas que lo habiten". Al amanecer, si es que esa eterna oscuridad podía llamarse así, el equipo encontró a Richter en el laboratorio de imágenes. Llevaba 12 horas mirando fijamente las fotografías de los rostros. Cuando finalmente se giró, todos retrocedieron. Sus ojos habían desarrollado una membrana nitidante translúcida, como la de los reptiles, y su sonrisa se extendía de oreja a oreja, mostrando filas de dientes que se multiplicaban hacia atrás en la cavidad bucal. ¿No lo ven?, susurró con una voz que resonó en sus cráneos como si hablara desde dentro de sus cerebros. Ellos nos están mostrando el camino. Debemos perforar más profundo. Debemos despertarlo. Esa noche, las cámaras de seguridad captaron imágenes que harían que el gobierno clasificara el incidente como nivel Epsilon. Richter arrastrándose por los pasillos en una parodia de locomoción humana, sus articulaciones dobladas en ángulos imposibles. Daniel Kwon, cuya piel ahora mostraba patrones de fractura como el hielo glaciar, murmurando en una lengua que hacía sangrar los oídos de quienes la escuchaban. Y el pozo de perforación, ahora 3 veces más ancho, del que emergían tentáculos de sombra que se deslizaban hacia los dormitorios. La última transmisión fue un paquete de datos de 47 segundos enviado automáticamente a la estación McMurdo. 00000012, sonido de metal retorciéndose. 0013, 0025, gritos, humanos, mezclados con un sonido de succión húmeda. 0026, 0034, la voz de Lien, distorsionada, cantando una nana en alemán, idioma que no conocía. 0035, 0047, un coro de susurros repitiendo "está despertando" en perfecta sincronización. Cuando el equipo de rescate llegó 2 meses después, el clima no permitió un acceso más rápido, encontraron la base aparentemente intacta. No había cuerpos. No había señales de lucha. Pero en el laboratorio principal, alguien había escrito en la pared con un fluido oscuro y coagulado: "El sueño termina. El mundo comienza".
Y en cada superficie reflectante, espejos, pantallas, incluso el metal pulido, los rostros de los desaparecidos sonreían, sus ojos siguiendo a los rescatistas mientras se movían. Lo más preocupante fueron los informes posteriores. Los sismólogos registraron vibraciones anómalas bajo la Antártida durante las siguientes 6 semanas. Patrones rítmicos que coincidían exactamente con las ondas cerebrales humanas durante la fase REM. Y luego, el 17 de marzo, las vibraciones se detuvieron abruptamente. Ese mismo día, en estaciones de investigación de todo el mundo, los espejos comenzaron a empañarse sin razón aparente. Cuando la condensación desaparecía, algunos juraban haber visto, por un instante fugaz, una sonrisa reflejada donde no debería haber nadie. Mientras lees esto, en algún lugar bajo el hielo eterno, algo ha abierto los ojos. Y está hambriento de nuevos sueños. El hombre de las 3 sombras. El autobús que llevaba a Lea Carter a Black Joe crujía sobre el camino de tierra, cada bache sacudiendo sus huesos como si el propio vehículo estuviera tratando de advertirle que diera media vuelta. A través de la ventana sucia, el paisaje se había vuelto más denso, más oscuro, los árboles retorciéndose en formas antinaturales, sus ramas entrelazadas como dedos esqueléticos tratando de atrapar el cielo. El conductor, un hombre de ojos vidriosos que no había pronunciado una palabra en 3 horas, frenó bruscamente frente a un letrero medio caído. Black Joe, población. El silencio que recibió a Lea al bajar fue absoluto. No cantaban pájaros, no crujían insectos. Solo el viento, que susurraba entre las casas abandonadas de la calle principal como si repitiera secretos en una lengua olvidada. La posada, el último refugio, parecía ser el único edificio con vida, su letrero oxidado chirriando en una brisa inexistente. Al entrar, el olor a madera podrida y algo más dulzón, como carne dejada al sol demasiado tiempo, le golpeó las narices. El posadero, un hombre esquelético con una sonrisa que mostraba demasiados dientes, le entregó una llave oxidada sin mediar palabra. La habitación 13 estaba al final de un pasillo que parecía alargarse más de lo que debería, su alfombra descolorida manchada con lo que Lea esperaba desesperadamente que fuera vino seco. Fue esa primera noche cuando escuchó los pasos. No venían del pasillo. No venían de la habitación de al lado. Venían de debajo de su cama. Lentos, deliberados, como alguien arrastrando pies descalzos sobre tablas de madera. Lea contuvo la respiración, sus dedos aferrándose a las sábanas empapadas de sudor frío. El sonido cesó. Luego, un susurro helado le rozó el oído. «Tienes bonitas sombras». Cuando encendió la luz, no había nadie. Pero su sombra en la pared, seguía moviéndose. Al día siguiente, Lea comenzó su investigación en serio. La biblioteca local era un edificio decrépito cuyo bibliotecario, el señor Hargrove, parecía no haber parpadeado en décadas. El hombre de las 3 sombras, repitió, sus dedos largos y pálidos tamborileando sobre un libro cubierto de polvo. Eso no es lo que debería preocuparte, señorita Carter. Es lo que viene con él lo que te quitará el sueño. Le entregó una carpeta sellada con cera negra. Dentro, encontró fotografías en sepia de experimentos realizados en los años 50. Hombres atados a camas, sus cuerpos grotescamente alargados, sus bocas abiertas en gritos silenciosos mientras cosas que parecían sombras sólidas se deslizaban por sus gargantas. El informe final, tachado con furia con tinta roja, decía simplemente: los sujetos ya no proyectan sombras. Las sombras los proyectan a ellos. Esa tarde, mientras caminaba hacia el límite del pueblo donde los árboles se hacían más densos, Lea encontró el pozo. No aparecía en ningún mapa.
Era demasiado perfecto, demasiado redondo, sus piedras negras pulidas como por miles de manos a lo largo de siglos. Al acercarse, el aire se espesó, oliendo a cobre y a electricidad estática. Desde las profundidades, algo susurró su nombre. Lea. No era un eco. Era una voz, pero compuesta por docenas, cientos de susurros superpuestos, como si cada persona que había caído allí estuviera llamándola al unísono. Cuando se asomó, vio que no tenía fondo. Solo oscuridad. Una oscuridad que, al mirarla fijamente, comenzó a mirar de vuelta. La noche cayó como un mazo. En su habitación, Lea revisó frenéticamente las notas, las fotos, intentando encontrar sentido a la locura. Fue entonces cuando notó el patrón. Cada víctima había reportado escuchar rasguños 3 días antes de desaparecer. En ese momento, un sonido heló su sangre. Scratch. 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 Venía del espejo. Su reflejo la miraba, pero no imitaba sus movimientos. Sonreía, una sonrisa demasiado ancha, mientras sus dedos, negros como si se hubieran quemado, arañaban el otro lado del cristal. Uno, susurró su reflejo. Lea retrocedió, tropezando con la cama. Su sombra en la pared se alzó, independiente, sus brazos alargándose hacia ella con hambre. Al día siguiente, el pueblo amaneció más silencioso que nunca. Las puertas de las casas estaban cerradas con tablones. Los pocos valientes que se aventuraban fuera llevaban amuletos de hierro y sal. El viejo Eli la encontró en la calle principal, sus ojos inyectados en sangre. «Tienes que irte», le dijo, su voz quebrada por el terror. «Es demasiado tarde para nosotros, pero tú aún puedes», un grito desgarró el aire. Delante de ellos, la señora Wilkins, la maestra del pueblo, corría por la calle, sus ojos 2 pozos negros de los que brotaban gruesas lágrimas de alquitrán. «Están en las paredes», gritó antes de caer de rodillas. Su sombra no cayó con ella. Se mantuvo de pie, girando lentamente hacia Lea antes de disolverse en el aire. La segunda noche, los rasguños vinieron de las paredes, de los techos, de dentro de su armario. Lea se encerró en el baño, rezando para que el amanecer llegara pronto. En el espejo empañado, alguien había escrito con un dedo. 2. El tercer día, el pueblo estaba vacío. Las casas abandonadas, las puertas abiertas de par en par como bocas gritando. Solo quedaban las sombras, que se movían con propósito propio, alargándose hacia Lea cada vez que pasaba. En la biblioteca, encontró al señor Hargrove. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba intacto, pero su sombra tenía dientes. Y se estaba riendo. Esa noche, no hubo rasguños. Hubo golpes. Algo quería entrar. Algo que ya no fingía ser humano. Lea se acurrucó en un rincón, sus uñas clavándose en sus brazos hasta sangrar. El aire olía a ozono y a carne podrida. Las paredes respiraban. Entonces, el espejo se rompió. No se hizo añicos. Se abrió, como una puerta, revelando un vacío donde algo se movía. Algo alto. Algo delgado. Algo con 3 sombras que bailaban frenéticas en paredes que no existían. 3, susurraron 3 voces al unísono. Cuando el amanecer llegó, la habitación 13 estaba vacía. Solo quedaba el cuaderno de Lea, abierto en una página final donde una mano temblorosa había escrito: «No son sombras. Son ventanas. Y ahora está mirando a través de la mía». En el pueblo fantasma de Black Joe, el viento lleva ahora nuevos susurros. Los árboles se inclinan hacia algo que camina entre ellos. Y en las noches sin luna, si te quedas muy quieto, puedes escucharlos. Los pasos de 4 sombras donde solo debería haber luna. Las
reglas del Hotel Eternity? Querido huésped, no deberías estar aquí. Pero lo más aterrador no es que hayas llegado, sino que no recuerdas cómo lo hiciste. Fue el anuncio de periódico amarillento que prometía descanso eterno a un precio irrisorio. El autostopista pálido que te señaló este camino con dedos demasiado largos. O simplemente despertaste aquí, con esta nota sangrienta en tus manos y un zumbido en los oídos que no es tinnitus, sino el hotel respirando. Las paredes están vivas. Lo sabrás cuando pongas la mano sobre el empapelado y sientas el pulso lento y viscoso bajo tus dedos. Los cuadros te siguen con la mirada, pero no con los ojos pintados, sino con los cereales que han crecido detrás del lienzo. El aire huele a viejo, a medicinas de hospital y a carne dejada demasiado tiempo al sol. Y las reglas, las reglas son tu único consuelo. Pero antes de leerlas, debo hacerte una confesión. Yo escribí estas reglas. Y hace 3 días, me encontré a mí mismo en el pasillo del piso 7, con la garganta abierta de oreja a oreja, sonriendo mientras la sangre brotaba entre mis dedos. Así que presta atención. Las 30 reglas del Hotel Eternity. El ascensor tiene hambre. Cuando llames, siempre tardará exactamente 33 segundos en llegar. Si viene antes, alguien lo llamó desde dentro. No entres. El botón del piso 13 aparecerá. Estará frío al tacto, como carne refrigerada. Si lo presionas por error, el ascensor descenderá hacia abajo, aunque estés en el lobby. Lo que está en el subsuelo no es humano, pero una vez lo fue. El conserje no tiene boca, pero a veces le crece una. Cuando esto pasa, intentará contarte un chiste. Si lo escuchas completo, te convertirás en el siguiente conserje. Los espejos son puertas. Si ves tu reflejo haciendo algo que tú no estás haciendo, rompe el espejo inmediatamente. Pero ten cuidado, los fragmentos seguirán reflejando cosas, y ahora habrá más. A las 3:33 am, el hotel se despierta. Oirás 3 golpes en tu puerta. Si abres, verás el pasillo vacío, excepto por tu propio cadáver colgado de uno de los candelabros. No es una alucinación. El llanto de bebé viene del desagüe. Si lo escuchas, no uses el baño por el resto de la noche. Algo está tratando de salir. Las habitaciones terminadas en 6 tienen un huésped permanente. Verás la forma bajo las sábanas cuando entres. No la descubras. Los pasillos nuevos siempre llevan al mismo lugar. La suite 1301. No existe en los planos. La puerta está cubierta de piel humana. A veces gime. El televisor mostrará tu futuro muerte. Si lo enciendes y ves estática, estás a salvo. Si ves tu cara, apágalo. Si ves tu cadáver, el hotel ya ha decidido tu destino. Los otros huéspedes mienten. Te dirán que también están atrapados. Te pedirán ayuda. No los sigas. Lo que llaman salida requiere sacrificio humano. Tu reflejo parpadeará primero. Cuando esto pase, no vuelvas a mirar ningún espejo. Él está aprendiendo a imitarte. El teléfono sonará exactamente una vez durante tu estadía. Contestar significa escuchar tus últimos momentos en bucle. Tu voz suplicará que no cuelgues. Los cuadros sangran por las esquinas. Si ves este fenómeno, la figura en la pintura te está observando de verdad. Quema el cuadro inmediatamente. Nunca duermas de espaldas a la puerta. Ellos prefieren ver el terror en tus ojos cuando te ataquen. La ventana abierta significa invitación. Si la encuentras así al despertar, alguien ya está en la habitación contigo. Las salidas falsas te hablarán. Susurrarán el nombre de tu madre en su voz. Prometerán libertad. Es como cazan. El mensaje detrás del armario está escrito con uñas humanas. Dice siempre lo mismo. Él está en las paredes.
El peso en tu cama son dedos. Si sientes que alguien se sienta, no respires. Cuenta hasta 3 e iresa para que se vaya. Preguntar la hora al conserje es un error mortal. Te responderá con tu hora exacta de muerte. Y el hotel nunca miente sobre esto. Si crees que estás soñando, pellízcate la mano izquierda. Si no despiertas, es porque nunca te dormiste. El minibar contiene órganos en conserva. No son de animales. La etiqueta con tu nombre no es una coincidencia. El papel tapiz se descascará mostrando caras. Si ves una que reconoces, el hotel ya te ha reclamado. Los ruidos en el techo no son ratas. Son dedos arrastrándose. A veces caen gotas. No son gotas. Tu reserva fue hecha con sangre. Firma en el libro de registro con tinta roja. Si usas bolígrafo normal, no reconocerán tu reserva. El desayuno continental incluye pesadillas vivientes. El jugo de naranja tiene dientes. No lo bebas. La cama tiene memoria. Si despiertas con moretones, alguien durmió contigo anoche. El wifi es gratis. Conectarte significa permitir que ellos lean tus pensamientos. Tus peores miedos se harán realidad en 24 horas. El servicio a la habitación nunca toca 2 veces. Si llaman repetidamente, no es el personal. El hotel no tiene sótano. Si encuentras las escaleras hacia abajo, no eres el primero. Pero podrías ser el último. La última regla está escrita en tu piel. Revisa tu espalda al espejo cada mañana. El hotel escribe en ti mientras duermes. El último aviso: si has leído hasta aquí, ya es demasiado tarde. El hotel te ha elegido. Mira tu muñeca izquierda. ¿Ves ese pequeño corte que no recuerdas haberte hecho? Esa es tu firma en el contrato. Bienvenido a casa, huésped eterno. Recuerda, nadie chequea vivo. Pero eso no significa que puedas morir. El libro que parpadea. La primera vez que Adrián Cole vio el Grimorio, supo que estaba condenado. No fue el precio exorbitante que el librero de Praga pedía por él, ni el modo en que los demás volúmenes de la tienda parecían encogerse ante su presencia. Fue la forma en que, al rozar su lomo de piel oscura, sintió un latido. Fuerte. Rítmico. Familiar. El librero, un hombre esquelético con ojos que reflejaban demasiada luz, se negó en un principio a venderlo. Este libro no es para los vivos, murmuró, sus dedos largos y pálidos acariciando la cubierta con una ternura obscena. Pero Adrián insistió, y cuando ofreció el doble del precio, el anciano se dio con una sonrisa que le partía el rostro como una cicatriz mal curada. Recuerda, susurró mientras envolvía el libro en un paño negro que olía a carne en descomposición, él ya te ha elegido. El viaje de regreso a Londres fue una pesadilla. En el avión, Adrián juró ver sombras reptando por los pasillos cuando las luces se atenuaban. El hombre sentado a su lado tosía sin parar, escupiendo en su pañuelo algo negro y viscoso que se movía por sí solo. Y siempre, el libro en su maletín, palpitando como un segundo corazón. Su apartamento, otrora un refugio de orden y conocimiento, se transformó en una cámara de tortura. Las noches eran lo peor. El libro susurraba. No con palabras, sino con imágenes que se incrustaban directamente en su mente. Ciudades ciclópeas sumergidas en océanos de sangre, bestias con cuerpos de hombre y cabezas de libro que cantaban en lenguas olvidadas, y siempre, el ojo. Ese maldito ojo. Aparecía en cada sueño, en cada esquina de su visión periférica. Un ojo enorme, tan vasto como un planeta, con un iris que cambiaba de color. Negro como el vacío interestelar, rojo como una herida abierta, violeta como una contusión en la piel de Dios.
Y cuando parpadeaba, Adrián sentía como algo se movía dentro de su cráneo, reacomodándose. Fue en la tercera luna llena cuando el libro se multiplicó. Adrián despertó con un dolor insoportable en el pecho, como si alguien le estuviera arrancando las costillas desde dentro. Al mirarse en el espejo del baño, vio con horror cómo su piel se ondulaba, cómo letras y símbolos se formaban bajo su epidermis, como si su cuerpo se estuviera convirtiendo en páginas. Y entonces, rompió en llanto. No por miedo, sino porque lo entendía. Las palabras bajo su piel no eran una maldición. Eran una invitación. Con manos temblorosas, tomó un cuchillo de cocina y comenzó a cortar. La sangre que brotó era negra y espesa, pero no sintió dolor. Solo alivio, como un poeta que finalmente encuentra las palabras correctas. Con cada tajo, más texto surgía, más verdades ocultas se revelaban en su carne. Para cuando llegó a su torso, ya no era Adrián quien sostenía el cuchillo. Era el libro. Y el libro tenía hambre. Los vecinos llamaron a la policía por los gritos, pero cuando los agentes irrumpieron en el apartamento, solo encontraron dos cosas. Un charco de tinta negra que burbujeaba como si algo respirara bajo su superficie. Y sobre la mesa del escritorio, un nuevo volumen, encuadernado en una piel que aún estaba húmeda. El agente principal, un hombre práctico y sin imaginación, lo abrió por curiosidad. La primera página contenía solo una frase, escrita en una caligrafía que reconocía vagamente. Gracias por prestarme tus ojos. Cuando alzó la vista, el espejo frente a él mostró algo imposible. Su reflejo sonriendo. Con demasiados dientes. Y detrás de él, en el apartamento que ya no era un apartamento, sino un laberinto de estanterías que se extendían hasta el infinito, algo se movía. Algo grande. Algo hambriento. Algo que parpadeó. La estación de radio muerta. La noche del 12 de octubre, Mark Gressler estaba solo en el estudio de la WZRK 98.7, como todas las madrugadas desde hacía 10 años. La radio era su refugio, un lugar donde la música vintage y las llamadas de noctámbulos mantenían a raya el silencio de su vida vacía. Pero esa noche, el silencio se rompió de la peor manera posible. Entre el crujido de la estática, una voz surgió. No era una interferencia casual, ni el balbuceo de un operador de barco perdido. Era demasiado clara, demasiado deliberada, como si hubiera sido grabada en una cámara de eco infinita. 10°3456, 7 n 123°4567, 8 Ven al punto donde las estrellas se apagan, la repetición era hipnótica. Mark se quedó paralizado, los dedos suspendidos sobre los controles. Algo en esa voz le produjo un escalofrío visceral, como si alguien hubiera susurrado directamente en su médula espinal. La frecuencia no correspondía a ninguna emisora conocida, ni siquiera a las bandas reservadas para emergencias. Era como si el sonido viniera de un lugar fuera del espectro radiofónico, de un espacio entre las frecuencias, donde las ondas no deberían poder viajar. Al día siguiente, buscó las coordenadas. El punto caía en medio del Pacífico, en una zona muerta donde ni siquiera los satélites comerciales tenían imágenes detalladas. Pero lo más inquietante fue descubrir que otros ya habían escuchado esa transmisión. En foros oscuros de radioaficionados, encontró hilos que se remontaban a los años 50. Todos describían lo mismo. Una voz que repetía coordenadas, siempre las mismas, siempre con el mismo mensaje. Ven al punto donde las estrellas se apagan. Los usuarios más antiguos habían dejado de publicar hacía décadas.
Los más recientes desaparecieron después de mencionar que iban a investigar. Sus últimas entradas eran siempre iguales. No es una grabación. Está vivo. Los números no son coordenadas. Son una cuenta regresiva. No mires lo que reflejan sus ojos. Mark intentó racionalizarlo. Quizás era un Numbers Station, una de esas emisoras fantasmas que los gobiernos usaban para enviar mensajes cifrados durante la Guerra Fría. Pero ninguna Numbers Station repetía el mismo mensaje durante 70 años. Ninguna hacía que la gente desapareciera. La obsesión lo consumió. Comenzó a soñar con el mar, con un barco fantasma cuyas paredes exhumaban una sustancia negra y espesa. En sus sueños, una figura lo observaba desde la oscuridad, sus ojos tan negros como el vacío entre las estrellas. Siempre despertaba a las 3:17 am, justo cuando el reloj de su estudio empezaba a captar la transmisión de nuevo. Finalmente, no pudo resistirlo. Vendió lo poco que tenía y alquiló un velero destartalado. No le dijo a nadie dónde iba. Si alguien lo hubiera seguido, habría visto cómo, a medida que se adentraba en el Pacífico, las estrellas comenzaban a desaparecer del cielo, como si algo las estuviera apagando una a una. El SS Bastitas emergió de la niebla como un cadáver a la deriva. El barco era viejo, demasiado viejo, su casco corroído por décadas de abandono. Pero lo imposible era que no debería estar allí. Los registros decían que se había hundido en 1956. Sin embargo, ahí estaba, flotando intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Al subir a bordo, el aire era denso y frío, como si hubiera sido succionado del espacio exterior. Los cuerpos estaban por todas partes, perfectamente conservados, sus rostros congelados en expresiones de terror puro. Pero lo peor eran sus ojos. Negros. Completamente negros. No eran pupilas dilatadas, ni ojos cubiertos de sangre. Eran espejos perfectos, reflectantes como obsidiana pulida, y cuando Mark pasó junto a ellos, vio algo moverse en su interior. Algo que no era su reflejo. La cabina de radio estaba en el centro del barco. La puerta estaba sellada con una sustancia negra y pegajosa que latía como un corazón. Cuando la tocó, sintió un dolor agudo, como si le hubieran inyectado hielo directamente en las venas. Pero lo peor fue el sonido. Dentro de la cabina, la radio seguía transmitiendo. Era su voz. 10:34:56, 7 n°23:4567, 8 Ven al punto donde las estrellas se apagan, pero no era una grabación reciente. Era él, con su tono, sus pausas, incluso su manera de respirar. Y sin embargo, el equipo era antiguo, de tubos de vacío, de una época en la que Mark ni siquiera había nacido. Entonces lo entendió. No era que algo estuviera imitando su voz. Era que siempre había estado hablando a través de él. La transmisión no era una llamada. Era un eco. Un eco de algo que había estado hablando desde antes de que el tiempo existiera, desde antes de que las estrellas brillaran, y que ahora, finalmente, había encontrado un receptor. Mark sintió que algo lo observaba desde el pasillo. No se atrevió a darse la vuelta. Sabía que si lo hacía, vería lo que había detrás de esos ojos negros. En su último momento de lucidez, alcanzó el micrófono y susurró: ¿Qué eres? La respuesta no vino en palabras. Vino en forma de un susurro que le atravesó el cráneo como un cuchillo, una voz compuesta por 1000 voces, todas gritando en un idioma que no era humano, pero que entendió perfectamente. El silencio antes del grito. La oscuridad antes del primer destello de luz. El vacío que espera al final de todas las cosas. Cuando el guardacostas encontró el velero de Mark a la deriva, no había rastro de él.
Solo el equipo de radio encendido, transmitiendo estática en un bucle infinito. Pero si sintonizas WZRK 98.7 en las noches más quietas, entre las 3:17 y las 3:33 am, aún puedes oírlo. La voz de Mark, repitiendo las coordenadas. Y si eres lo suficientemente tonto como para seguirlas, verás que el punto en el mapa ha crecido. Como una mancha de tinta. Como un ojo abriéndose en la oscuridad. Esperando a que alguien más mire atrás. Lo que susurra el viento en Lengford. El pueblo de Lengford yacía oculto entre las montañas, un lugar maldito desde antes de que los primeros colonos levantaran sus casas de madera carcomida. No aparecía en los mapas, ni en los registros del gobierno, como si el mundo mismo se hubiera olvidado de su existencia. Pero el viento no lo había olvidado. El viento en Lengford no era normal. No soplaba como en otros lugares. Respiró. Murmuró. Había aprendido a hablar. Los habitantes del pueblo sabían lo que ocurría cuando el sol desaparecía tras los picos y las sombras se alargaban como hogaras. Las puertas se cerraban con cerrojos de hierro, las ventanas se sellaban con trapos empapados en cera bendita, y los niños eran amarrados a sus camas para que no salieran en la noche, cuando el viento comenzaba a susurrarles al oído. Porque a veces, los pequeños contestaban. Y lo que respondían no era humano. La llegada de la lingüista la doctora Elena Voss llegó en un coche alquilado, atraída por los rumores de un dialecto perdido que solo el viento conocía. Era una mujer escéptica, acostumbrada a desentrañar lenguas muertas, pero nada en sus años de estudio la preparó para lo que encontró en Lengford. El primer día, mientras caminaba por las calles desiertas, notó que los lugareños evitaban su mirada. Solo el anciano del bar, un hombre de ojos lechosos llamado Jeremiah, se atrevió a hablarle. No grabe el viento, le advirtió, sus labios temblorosos. Él escucha. Y cuando sabe que lo has oído, te sigue a casa. Elena sonrió, pensando en la superstición de los pueblos aislados. Esa misma noche, instaló su equipo de grabación en las afueras del pueblo, donde el viento era más fuerte. Los primeros susurros eran apenas audibles, palabras entrecortadas en una lengua que no reconoció. Pero a medida que avanzaba la noche, las voces se hicieron más claras. No eran solo palabras. Eran nombres. Y entre ellos, el suyo. Elena Voss, susurró el viento, como si 1000 bocas invisibles lo repitieran a la vez. Ella se estremeció, pero atribuyó el sonido a su imaginación. Hasta que, al revisar las grabaciones, encontró algo imposible. Su propia voz, distorsionada, respondiendo en una lengua que nunca había escuchado. La sombra con dientes al despertar al día siguiente, algo estaba mal. Su habitación en la posada estaba helada, aunque fuera verano. Y su sombra, proyectada por la luz del amanecer, no se movía con ella. Se detuvo, observando con horror cómo la silueta negra giraba lentamente la cabeza hacia ella, independiente de sus movimientos. Y entonces, sonrió. No era una sonrisa humana. Demasiados dientes, demasiado afilados, como los de una bestia hambrienta. Elena gritó y retrocedió, pero la sombra no la imitó. Se quedó allí, quieta, observándola, mientras una voz que no era la suya salía de su propia boca. Ellos quieren salir. Y tú los estás ayudando. Las desapariciones al tercer día, el panadero desapareció. Solo quedó su delantal, empapado en un líquido negro que olía a carne podrida. Luego fue el niño que repartía el correo. Lo encontraron de pie en medio del bosque, con los ojos abiertos y la boca cosida con algo que parecía pelo humano. Murió gritando que algo se movía bajo su piel.
Las grabaciones de Elena seguían reproduciéndose solas, incluso cuando desconectaba los dispositivos. Voces distorsionadas describían eventos que aún no habían ocurrido. Mañana, la mujer del pozo saldrá. Pero ya no tendrá ojos. El reloj de la iglesia marcará 13 campanadas, y entonces ellos caminarán entre ustedes. Y la más aterradora de todas. Elena, tú rompiste el silencio. Ahora ellos vienen por ti. La iglesia y los archivos malditos. En un intento desesperado por entender lo que ocurría, Elena buscó respuestas en la iglesia abandonada. Entre los libros cubiertos de polvo, encontró un manuscrito escrito en una mezcla de latín y algo más antiguo, algo que hacía que las palabras se retorcieran en la página como gusanos. Langford no es un pueblo. Es una prisión. Hace siglos, algo había caído del cielo. No una roca, ni un meteorito. Una idea. Un concepto que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de la percepción humana. Los antiguos lo habían encerrado en el viento, en las palabras, en los espacios entre los sonidos. Pero las barreras se estaban rompiendo. Y cada vez que alguien escuchaba los susurros, ellos se acercaban un poco más. El último mensaje, la última grabación de Elena, se activó sola en medio de la noche. No era el viento esta vez. Era su propia voz, pero distorsionada, como si algo hablara a través de ella. Ya estoy dentro de ti. Al día siguiente, el pueblo amaneció en silencio. Las puertas estaban abiertas, las calles vacías. Solo el viento seguía hablando, susurrando nombres en la oscuridad. Y si alguna vez pasas por Langford, no escuches. Porque una vez que oyes el viento, ellos te oyen a ti. Y siempre están hambrientos.